Perfecto, gracias. Katia. Ahora mismo le pregunto si tiene nariz para ver. Bueno. Pues enganche. Bueno, cuando estés listo empezamos. Claro. No puedo ya, Digo, cuando vengo, cuando se no lo tengo acá. No lo tengo acá yo. Jorge, de casualidad no tendrás la habilitación con ¿Cómo salió? Por mail. Un segundo, un segundo. Bueno. Recordatorio no veo. No, acá. No, sí. No. Bueno. Vamos a empezar porque... Por favor. Vamos a empezar porque estuvimos esperando un ratito, había gente demorada, así que, pero creo que ya es más que suficiente la espera, así que vamos a iniciar. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Esta es una actividad más del CARI de presentación de libros, una actividad académica para introducir hoy, en esta ocasión, un libro escrito por Marcelo Montes, Putin deconstruido, y esto nos abre la posibilidad de tener una óptica diferente a la que muchas veces tenemos.
creo que vamos a hacer, tal vez Marcelo vas a presentar primero Es y, probable, sí. y después le vamos a pedir al doctor Alberto Hugenreuter que haga sus comentarios. Después abriremos un espacio de preguntas y respuestas para ustedes. Marcelo Montes, como ustedes saben, es doctor en Relaciones Internacionales, es integrante del Comité de Asuntos Eurasiáticos aquí del CARI, docente desde hace mucho tiempo, al igual, no al igual, porque son personalidades muy diferentes, pero el doctor Alberto Hugenreuter también es un docente y de muy reconocido prestigio, Es más joven. un poco más joven que Marcelo. Sí. ¿Cuánto? Experto en la historia rusa, con estudios en Rusia y en otros lugares, y la verdad es que yo disfruto mucho leerlo. Tiene varios libros escritos, entre ellos uno muy interesante sobre las relaciones entre Rusia y Alemania, y otros que he tenido la oportunidad de hojear y de leer en casa. Así que vamos a empezar dándole la palabra al autor, Marcelo. El piso es tuyo. Bueno, ¿se escucha ahí? Hablo bajo, así que gracias Lila, gracias a las autoridades del CARI por la invitación. Y bueno, se cumplen 10 años de mi primera charla aquí en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, así que es muy especial este momento para mí, sobre todo por coronarlo con la presentación de un libro. En aquel momento nos convocó el Euromaidan. Eh, en ese momento también teníamos, bueno, una transición, digamos, de la dirección del comité, que no era comité en ese momento, de estudios euroasiáticos, y bueno, fue un gratísimo honor para mí participar de esta institución, empezar a participar ya activamente, cuando también recuerdo, ya no hace 10 años, sino hace 4 décadas, yo venía desde Rosario como estudiante de grado aquí a esta misma sala. Me sentaba, puesto como un oyente más. Así que, bueno, de alguna forma quería transmitirles esto, mis sensaciones personales. No suelo ser autorreferencial, pero bueno, me parece que es un buen momento para recordar este tipo de experiencias y el cariño que le tengo a esta institución. Bueno, desde luego el agradecimiento especial a Lila, porque fue la primera persona en el CARI con quien consulté la posibilidad de presentar el libro aquí. Sabía un tema absolutamente controversial, suelo meterme en líos, ustedes me conocen. Así que, bueno, especialmente en ese sentido, mi gratitud permanente. Y respecto al libro, bueno, como ustedes se imaginarán, siempre se inserta también en cuestiones personales, vivencias personales. En realidad es una parte de una tesis doctoral que jamás publiqué, capítulo en realidad de esa tesis doctoral, escrita ya hace varios años y presentada hace 9 años exactamente en la UNR, que reactualicé el año pasado. De alguna forma, en un momento también un poco crítico de mi vida personal, pero bueno, ahí varios meses estuve yendo y viniendo con los borradores, bueno, como esa típica tarea de un escritor, como ustedes se imaginarán. Había, por supuesto, escrito ya 9 libros antes, publicados particularmente en la provincia de Córdoba, pero bueno, este es el primero, gracias a Fabián, bueno, mi editor, y lo puedo lanzar aquí al mercado de Buenos Aires. Y espero también con algún éxito en el interior del país y, por qué no, fuera. Lo cierto es que escribir sobre un personaje como Putin
ustedes se pueden imaginar, es tremendamente dificultoso, no solamente desde el punto de vista académico, desde el punto de vista teórico, sin conocerlo, por supuesto, sino que además lo hice o lo intenté hacer como argentino, salvando las distancias culturales, geográficas, idiosincráticas, de todo tipo que existen entre los dos pueblos, porque más allá del trabajo académico, que me llevó más de 20 años, digamos, estudiar ese pueblo tan singular que es Rusia, bueno, desde luego una personalidad como la de Putin también es además de atractivo, complejo, bastante difícil. Entonces, bueno, creo que en el libro haber condensado o intentado condensar eso, esas sensaciones que tuve al inicio del trabajo, y, por supuesto, descartar la posibilidad desde el vamos que van a leer los que accedan al libro una biografía. No van a tener allí una biografía, ya hay muchas biografías escritas sobre Putin, incluso aquí en Argentina. Pero sí es un intento, y como lo dice el título, que participó Fabián, es una especie de construcción de Putin. Entonces, para quienes por allí no conocen en qué consiste este método filosófico, de alguna forma creado por el postestructuralismo francés, acá del 60, muy afín a aquellos que estudian teorías políticas, teorías críticas, básicamente. Bueno, se trata de una especie, vamos a decirlo en términos positivistas, todo lo contrario al método deconstruccionista. Es una especie de disección, digamos, en este caso, de esta figura, pero una disección no individual, porque, insisto, no me interesó jamás tratar sobre aspectos biográficos de su vida, excepto algunos muy puntuales que me al análisis posterior, una disección de su figura desde el punto de vista social, desde el punto de vista del imaginario colectivo, y cómo esa figura personal, en un momento dado de la historia rusa, y bueno, en un tiempo muy especial, por supuesto, y en ese contexto se identifica con esa sociedad. Es un trabajo bastante complejo, por supuesto, que me llevó mucho tiempo. Lo hice en el marco de la tesis, lo hice en el marco del estudio de las tres famosas corrientes identitarias que prevalecen en la sociedad o en la opinión pública rusa. Pero, bueno, en este caso, en este libro, por supuesto lo adapté para el gran público, pero no necesariamente académico, y eso es lo que traté de hacer en esta obra, ¿no? O sea, de alguna forma, cómo se identifica Putin con ese pueblo y cómo ese pueblo se identifica con Putin, insisto, en un momento muy especial de la historia política rusa, que, bueno, ya se prolonga por más de 20 años porque está en el poder desde 1999 exactamente. Piensen por un momento todo lo que atravesó la historia de este personaje a lo largo de estos 20 años, ¿cierto? O más de 20 años. Eh, Todos los personajes, todos los líderes que atravesaron la historia de Occidente, la, la aparición, por supuesto, de figuras nuevas a lo largo de este periodo, en Rusia y fuera de Rusia, los cambios tecnológicos, financieros, sociales, económicos, por cierto, que han habido a lo largo de estas décadas. En fin, todos los problemas que ustedes se puedan imaginar, como en la vida de una persona, un líder, en este caso, un líder político, después se puede discutir en otros términos, sobre todo los valorativos, con cuánto nos identificamos o no con este personaje, pero bueno, lo cierto es que eso es lo que intenté hacer en la obra. Descartando, recién dije aspectos valorativos, descartando también los aspectos valorativos, o intentando descartarlos, por supuesto, yo como verán tengo también mi opinión sobre este liderazgo, pero bueno, he tratado por un momento al menos, a lo largo de las 200 y pico de páginas, de evitar comentarios como, bueno, es un autócrata, es un dictador, es un demócrata. Bueno,
la minoría de la gente, supongo, piensa que es un demócrata. Pero he tratado de evitar ese tipo de calificativos, he tratado de entenderlo, de comprenderlo más desde la idiosincrasia rusa, y después, bueno, el lector tendrá la libertad para juzgar lo que corresponde. Y la otra particularidad que tiene el libro, y con esto ya voy dejando, porque quiero, por supuesto, permitirle la palabra a Alberto, eh, la cuestión de la ubicación geográfica, ¿no? Este hecho de que, bueno, vengo de Argentina, vengo de Latinoamérica, vengo del cono sur del mundo, digamos, que hoy se llama genéricamente sur-sur. Insisto, hay otras biografías escritas por argentinos sobre este líder, pero bueno, usé también muchas fuentes rusas. Traté de evitar en la mayoría de los casos fuentes occidentales u occidentalistas, con las que incluso yo mismo me identifiqué a lo largo de estos estudios, porque paradójicamente yo también empecé a estudiar este país, este sistema político, este tipo de liderazgo, con una mirada bastante occidentalista, en la cual yo hoy un poco abjuro, ¿no? O sea, soy bastante más crítico. Entonces, en mi propia evolución personal también hay una mirada distinta, incluso a lo mejor tal vez en Google, si me googlean, van a ver algunos trabajos, algunos escritos sobre Rusia, y tengo la honestidad intelectual de admitirlo, ¿no? O sea, no me parece que un académico tenga que pensar exactamente lo mismo a lo largo de su vida académica, porque, bueno, nos damos cuenta, comprendemos otros fenómenos, tenemos otras perspectivas, conocemos más gente, en fin, tenemos siempre que tener las cabezas abiertas como para eventualmente hasta cambiar nuestras miradas. Así que bueno, esos comentarios quería dejarles. Todo lo demás vinculado a si Putin hizo esto otro, o logró esto, o bueno, cuál es la mirada evaluativa o performativa. Esto sí se lleva a las patadas con el método deconstruccionista, por supuesto, se pueden imaginar. Bueno, lo dejamos un poco para el debate, pero o tal vez eventualmente por el comentario que haga Alberto. Gracias. Bueno, gracias. Doctor Reuter. Bueno, gracias. Buenas tardes. Quería agradecer en primer lugar a Marcelo por haberme invitado a hablar sobre este libro que él escribió. Alila, una amiga, ex embajadora en Ucrania. Bueno, algunos comentarios que me surgen de haber leído el libro. En primer término, siempre me hago preguntas sobre cualquier libro que leo. En este caso, ¿es pertinente el libro de Marcelo Montes? Sí, claro que lo es eso. Trabaja no solamente sobre un actor de clase mundial como Rusia, sino sobre, como él lo dijo, ¿no? Un mandatario que hace casi un cuarto de siglo está en el poder, en un mundo donde prácticamente no hay líderes, ¿no? Una de las características que, que aparece en el mundo de hoy, puesto que las dos oleadas de líderes que hubo anteriormente desaparecieron. Recuerdo al doctor Carlos Fernández Pardo cuando decía que el siglo XX terminó en la década del 70, cuando murieron los últimos líderes sobre los que pivoteó el siglo XX, ¿no? De Gaulle, Mao, Tito, tantos otros. Después hubo una segunda generación que no tuvieron la estatura de ellos, pero que nos hacen falta hoy, como por ejemplo Helmut Kohl, el presidente de Francia, Jacques Chirac, la ex canciller alemana Angela Merkel. Tenían una estatura que no vemos hoy en líderes, ¿no es cierto?, en el mundo. Sobre Putin, es un líder, evidentemente, no diría
dentro de las categorías de Kissinger, un líder profeta, pero tiene aspectos contenidos de estadista, ¿no? Por lo tanto, es pertinente el libro. ¿Implica un aporte el libro? Sí, sin duda implica un aporte, puesto que es un libro de mucha actualidad, porque si uno repasa los últimos 35 años de política internacional y de lo que ha pasado en Rusia. Así que es un aporte para todos. Es un libro que está escrito también de una manera sencilla, está al alcance de todos. Es cierto que quienes están en el tema van a extraer más conclusiones, van a abrir ventanas de preguntas, pero lo puede leer cualquiera el libro. Y esto me parece importante porque también es sencillo el libro, está escrito de una manera sencilla. Se puede coincidir con el libro o en parte, en todo, o no coincidir en nada, pero se entiende el libro, ¿no? Esto siempre me recuerda a mi consejero de tesis, el doctor Pérez Portillo, que yo le decía a veces, doctor, no, lo que he leído no lo entiendo, lo leí 3 veces, no lo entiendo. Y él me decía, mire, si usted no entendió el libro, es porque quien escribe el libro no lo tiene claro. Y me parece que es importante esto, ¿no? Entendí que a veces hay autores que hacen abstruso un texto. No es el caso de Útil Reconstruido de Marcelo Montes. Es un libro muy, muy accesible, ¿no? Y por último diría que también provoca el libro, puesto que hace que el lector tenga dudas. A mí me gusta cuando se generan dudas, ¿no? No es un libro que viene a plantear ninguna verdad revelada, y también tiene algo importante. Marcelo, como buen profesional, se aleja de aquellas categorías que en política internacional no sirven para nada, ¿no? Porque en Argentina, sobre todo cuando comenzó la invasión o la operación especial de Rusia a Ucrania, en la media se hablaba mucho de Putin, un demonio malo, Occidente bueno. Esas categorías en política internacional no solo nos ayudan para entender los problemas en el mundo, sino que confunden. Hacen falta miradas más de diagonal, ¿no? De manera que estos elementos, como primera parte de mis comentarios sobre el libro, parece que son respondidos todos. Hay una media docena de capítulos. La primera parte del libro, yo creo que tiene 2 partes este libro. Una primera parte que trata de explicar por qué llegó Putin al poder en la Federación Rusa. Y la segunda parte donde trata Marcelo de efectivamente de construir al líder ruso. En esta primera parte hay una dedicación importante a la década del 90, ¿no? Me llamó la atención algo que me pareció muy útil. Él dice que lo único bueno que hizo el presidente Boris Yeltsin fue nombrar a Putin. O sea, para Marcelo Montes, el presidente Yeltsin no tuvo ningún mérito en la década del 90, pero al final lo tuvo. Ahora no es una posición la de Marcelo Montes de elogio en este sentido, no, tiene una explicación muy práctica en relación con Rusia, esta opción. Y como dice en el libro, no se explica a Putin si no se entiende lo que pasó en Rusia en los años 90. O sea, la década del 90 sirve para entender a Putin y también sirve para entender los retos que tiene la sociedad de cara a asignaturas pendientes que tiene Rusia en el futuro, particularmente tecnológicas económicas, es decir, la modernización de Rusia. Creo que esa es la gran asignatura de Putin y de los líderes que vengan después de Putin. Sino que el autor sostiene, yo puedo entender esta frase, o sea, lo único bueno que hizo Boris Yeltsin fue nombrar a Putin, es porque si realmente se extendía la década del 90 más allá,
con otros líderes similares en ideología al tándem Yeltsin-Kozyrev, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Bueno, allí no solamente podía haber quedado en dudas la posibilidad de Rusia como Estado, puesto que había una tendencia particularmente por parte de autorizados analistas occidentales a modo de sugerencia de fraccionar Rusia para una mejor gestión administrativa del territorio de Rusia, sino que prácticamente Rusia podía quedar en peligro como civilización. Este es otro término que Marcelo utiliza mucho a lo largo del trabajo, ¿no? Rusia, como otros estados, es una civilización. Yo coincido en esta parte, coincido porque efectivamente la década del 90 para Rusia fue un descalabro, ¿no? A veces cuando uno se pregunta cuál fue la crisis económica más importante del siglo XX, aparece Estados Unidos con el crack del 29 y los años de crisis. Bueno, durante esa crisis en Estados Unidos, el Producto Bruto Interno de Estados Unidos cayó un 30%, para exagerar, un poco menos. Durante la década del 90, el Producto Bruto Interno de Rusia cayó un 42%, para tener una idea del tamaño de crisis. Es cierto que la conexión de la economía entonces con la crisis norteamericana hizo que el mundo trastabillara con esta crisis. Al estar Rusia menos conectado con el mundo, no tuvo obviamente impacto, pero sí para los rusos que padecieron terriblemente esta década de tumultos. En la historia de Rusia hay un concepto, década de tumultos. Momentos de tumulto significan momentos donde hay pujas internas entre líderes y a la vez hay posibilidad de amenazas externas. Cuando ocurren estas dos situaciones, hay tumultos en Rusia o hay desorden en Rusia. Los tumultos comenzaron en el siglo XVI en Rusia y yo encuentro que la década del 90 fue una década de tumultos. Y en gran medida la responsabilidad de esta Rusia la tuvieron sus dirigentes, empezando por el presidente Boris Yeltsin y los jóvenes economistas y quienes estuvieron al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque tenían una idea bastante equivocada, pero que nos sirve para entender. Yo siempre he leído mucho a la francesa Hélène Carrère-Dancos, y Hélène Carrère-Dancos, entre sus varias obras, tiene una del año 92 que tiene un dato muy original. Ella dice que Yeltsin y su ministro de Relaciones Exteriores estaban convencidos que habían ganado la Guerra Fría porque junto con Estados Unidos derrotaron al comunismo soviético. Fíjense qué rara esta idea que tenían los dirigentes de la Rusia de principios de los 90. Y Yeltsin creía que junto con Estados Unidos habían ganado la Guerra Fría a la Unión Soviética. Era una idea muy equivocada porque Estados Unidos no pensaba así, ni de cerca. Estados Unidos estaban absolutamente convencidos que si había un ganador era Estados Unidos y Estados Unidos no iba a compartir esa victoria absolutamente con nadie. Pero esta idea se mantuvo en Rusia durante los primeros lustros, un poquito menos en Rusia, y significó trastornos para Rusia, por lo menos en su difícil situación de pasar de el comunismo de vitrina, como decía Adam Ulam, un especialista, al capitalismo. Había recetas que explicaban cómo se podía pasar de un capitalismo, semicapitalismo, como antes de la Revolución Rusa, al comunismo, un comunismo de guerra, pero había recetas, estaban los escritos de Lenin y de otros, ¿no? Pero había recetas. En cambio, en la década del 90 no había ninguna receta sobre cómo pasar de ese comunismo desarreglado, pero comunismo, al capitalismo. Y fue un verdadero desastre lo que pasó en la década del 90. Aún en Rusia recuerdan esa década y no quieren volver a ella de ninguna manera. Cuando hubo que elegir un sucesor, porque Yeltsin ya tenía una edad avanzada, problemas de salud, él lo explica, digo, no fue solamente Putin el elegido. Hubo una pregunta de examen importante para aquellos que iban a ser ungidos.
con el cargo de presidente. La pregunta importante era Chechenia. Lo explica muy bien allí, puesto que Rusia venía de haber perdido la guerra con Chechenia entre los años 94 y 96. Por lo tanto, era un problema a resolver. Bueno, hubo algunos candidatos. El más importante candidato fue Evgeny Primakov, quiero pronunciar bien acá, este, de Rusia, que era ya murió Primakov, era un especialista en estudios árabes, vino aquí al CAR incluso en la década del 90, un entendido de la política internacional. Yo diría que dentro de las corrientes que Montes desarrolla en el libro era un nacionalista, un conservador nacionalista. Cuando se le preguntó a este dirigente que había sido canciller y primer ministro si estaba dispuesto a terminar con el problema de Chechenia, Primakov puso algunos reparos, ¿no? Bueno, quedó entonces casi eliminado de la posibilidad de ser presidente. Cuando le tocó el turno al entonces director de la entonces KGB en Rusia, si estaba dispuesto a terminar con el problema de Chechenia, tuvo una frase muy larga, dijo, niet, no tenía ningún problema para terminar con el problema de Chechenia, ¿no? A mí esto me hace acordar un momento del personaje 007, cuando 007 logra como impostor pasar a las filas enemigas y llegar al jefe, ¿no? Y el jefe no lo conocía porque era un impostor 007, le pregunta, me dijeron que usted resuelve problemas, y 007 con esa flema le dice, elimino problemas. Bueno, una cosa así más o menos me imagino cuando le dijeron... La cara de Putin. Claro, yo me imagino una pregunta así y él dijo, bueno, no, yo elimino, no se equivoque. Bueno, así fue nombrado presidente y después en elecciones legítimamente presidente. De manera que fue una elección acertada desde el punto de vista de la lucha del poder en la política interestatal. Porque repito, si hubieran elegido a otro de la línea Yeltsin, quizá Rusia hubiera seguido esa década del 90, a pesar de que los precios de las materias primas subieron por entonces, pero podía haber seguido hacia una situación de colapso estatal, ¿no? Que ya existía casi en la década del 90. Y así Rusia así se convierte en presidente de Rusia y efectivamente elimina el problema de Chechenia en términos relativamente cortos, ¿no? Eliminar significó que no quedó absolutamente nada de Grozny, la capital de Chechenia, quedó escombros. Pero se terminó con esa posibilidad de califato del Cáucaso, como decían entonces. Se terminó. Bueno, y así inició Yeltsin su presidencia. Tuvo un desafío, un poco, él lo relata allí, cuando se hundió el submarino Kursk. Aquí fue una prueba y otra vez apareció la personalidad de Putin, ¿no? Muy fría realmente en relación con las posibilidades de salvar a los que estaban en el submarino. Bueno, la cuestión es que Putin, ayudado por los buenos precios de las materias primas, ordenó el país hacia adentro y logró deferencia política en el segmento internacional. Una de las formas que logró, de las medidas que llevó adelante para ordenar Rusia fue poner en caja a los magnates, ¿no es cierto?, de la década del 90. Exactamente. Había un dicho que en la década del 90 los hombres con dinero manejaban a los hombres con poder. Los hombres con dinero eran los los magnates, que manejaban prácticamente al gobierno encabezado por Boris Yeltsin. Él los puso en caja, la opción fue muy simple. O siguen haciendo sus cosas, pero no participan en política, o aténganse a las consecuencias. Bueno, los que intentaron seguir haciendo sus cosas y tratar de seguir en política fueron encarcelados, ¿no? Y los demás se tuvieron que ir al exterior, particularmente
como le dicen hoy, Londongrado, a Londres, ¿no? Allí en Europa, pero principalmente a Londres. Esto le sirvió a Putin para lograr centralizar el poder que no estaba centralizado. Y bueno, a partir de allí comenzó una era de orden, ¿no? No diría tanto de prosperidad para Rusia, pero de orden. Rusia dejó de ser esa Rusia extraña de la década del 90 y pasó a ser un país más acorde con su territorio, su historia, su poder, su condición de gran poder. Él nombra a un autor allí, a Leon Aron, un especialista, que me parece que siempre en la década del 90 supo sintetizar muy bien qué era Rusia. Rusia, dice Leon Aron, era un gran poder, una superpotencia nuclear y una superpotencia regional. No dice superpotencia en general, porque Rusia nunca fue una potencia cabal y no lo sigue siendo hoy. El único país verdaderamente grande, rico y estratégico sigue siendo Estados Unidos. Lo que lo desmarca a Estados Unidos es lo estratégico. Está presente en todos los segmentos de poder internacional. Rusia es grande, es rica, pero no cumple un rol protagónico en todos los segmentos. De manera que quizá pueda ir hacia eso si realmente la modernización de Rusia es acometida por la dirigencia de Rusia con estas presidencias por delante de Putin y los que vengan, ¿no? Por eso la modernización es el gran desafío de Rusia. Hay una otra parte, en esa primera parte del libro de Montes, donde hay una reseña como autobiográfica que nos sirve para entender muchos temas, particularmente de Europa del Este, Polonia en particular, puesto que él fue varias veces a Rusia, pero el último viaje que hizo Marcelo fue en el 22 a Moscú, y de ahí, después de estar en la capital de Moscú, fue hacia la zona de Kaliningrado, ¿no? Que es una parte del territorio, es la Federación Rusa, pero es la única parte del territorio de Rusia que está separada del resto del territorio. Y quedó dentro del ámbito que hoy lo denominan el lago de la OTAN, ¿no? Este es un impacto geopolítico muy interesante, como Rusia, que desde el triunfo en la guerra en el siglo XVIII sobre Suecia, pasó a ser un estado de protección en el Báltico, cómo se dio vuelta la situación hoy, ¿no? La batalla de Páltava, donde Pedro Grande derrota al rey de Suecia. Bueno, hoy hay una situación inversa a la que se dio entonces, ¿no? Hay un lago de la OTAN, el Báltico. Y cuenta Marcelo en ese trayecto, en ese viaje, aspectos personales, pero también aspectos de lo que pasaba en Europa Oriental particularmente, y en la OTAN en la década del 30. Es un viaje con relatos sobre política internacional, muy interesante. De ahí comienza, ya de un principio comienza a desgranar al personaje Vladimir Putin. Luego, posteriormente, hay dos partes del libro donde él se ocupa con más precisión de deconstruir al presidente ruso, y para ello recurre a analizar las orientaciones que siempre hubo en materia de política exterior por parte de Rusia. Básicamente tres, hay más de tres, pero generalmente se habla de tres. Él la cita muy bien allí, la corriente de pensamiento liberal occidental, que ya arranca a principios del siglo XIX, y quizá un poquito antes. Hay trabajo del autor del baile de Natalia, que explica muy bien Orlando Figues, que explica muy bien esta situación de pugna que existió siempre en Rusia entre occidentalistas y eslavofilos. Esa es una corriente que permanece hasta hoy con cambios, ¿no? Luego hay una segunda corriente de pensamiento que es la de los eurasianistas, que comienza en mediados del siglo XIX, luego sigue en la década del 20 de este siglo y renace en las últimas 2 o 3 décadas como consecuencia
del conflicto de Rusia con la OTAN. Esa es una segunda línea de enfoque ideológico en Rusia, que él lo examina muy bien, él lo desarrolla muy bien, con tiempo. Y finalmente la tercera línea es la del nacionalista conservadora, y allí entra Putin. No sé, Putin no es un liberal conservador, es un liberal occidental, no es un eurasianista, si bien tiene algunos vínculos con eurasianistas, o los tuvo. Él encaja dentro de la corriente conservadora, patriótica, nacionalista de Rusia. Y hay otras corrientes donde puede haber peores que Putin, ¿no? O que alguna de estas líneas de política exterior. Y en este sentido, yo creo advertir a la lectura del libro que es un dirigente con más contenido zaro que soviético. Es decir, es un dirigente, por ejemplo, él hace un recorrido muy, muy detallado sobre la vida de Putin desde su nacimiento en 1952. Putin, a escondidas de su padre, su madre lo bautizó, por ejemplo, ¿no? Este es un dato que es importante porque no es un ateo, ¿no? El régimen soviético había cerrado las iglesias, convirtió las catedrales en Rusia en almacenes militares. No, es un hombre que reúne condiciones que el especialista estadounidense Robert Service, un gran especialista en Rusia, recomiendo su libro Historia del siglo XX. Robert Service dice que Putin tiene algunos paralelos con Nicolás I, que fue el sucesor, el que siguió a Alejandro I, que es el que enfrentó a Napoleón. Esto es ortodoxia, patriotismo y autocracia. No lo quiero decir en Rusia, puedo decir cualquier cosa. Ortodoxia, patriotismo y autocracia. La autocracia es el lugar común político en Rusia. No hubo momento, salvo, como cuenta Voltaire, en algún momento hubo democracia allí en Nizhny Novgorod, pero eso fue hace mucho tiempo. Y después cuando se intentó democracia, en 1917, cuando los bolcheviques, que ya habían recogido el poder que estaba como por el piso, como dice Michel Levin, llamaron a una Asamblea Nacional. Cuando vieron que iban a ser minoría, se terminó la Asamblea Nacional. Ahí se terminó el ensayo democrático de los bolcheviques por los siguientes 70 años. Y después hubo un intento de democracia con Yeltsin, ¿no? A la rusa, que terminó para Rusia en un estado realmente de fraccionamiento, de fisión prácticamente social, política, etcétera. Fue una década de sufrimiento para el pueblo ruso, que tuvo sufrimiento como ningún otro país entre el comienzo del siglo y hasta la muerte de Stalin, ¿no? Voy terminando, es un régimen autocrático. Yo no diría totalitario, porque coincido con lo que decía el sovietólogo francés Alain Besançon. Él decía que con la muerte de Stalin se murió también el totalitarismo. No es que no hubo autocracia en Rusia, hubo autoritarismo, autoritario, como para usar la categoría de Lovestan. Pero no hubo más totalitarismo. Por ejemplo, en la década del 60, Solzhenitsyn publicó obras como Un día en la vida de Iván Denisovich, que no fueron reprimidas. Hubo obviamente centralismo, pero no totalitarismo en el sentido stalinista, ¿no? Por eso Putin puede ser un líder autoritario, pero está lejos de Stalin, de ser un Stalin. Stalin no hubiera permitido algunos traspiés en la guerra si hubiera estado al frente de Rusia en esta guerra de Ucrania, ¿no? Con los militares. Putin hizo cambios. Finalmente hay datos interesantes, ¿no? Montesierra, el libro, diciendo algo así como que Putin no va a quedar asociado a la paz. Y no va a quedar, me parece que dice algo así Montes, sino no es un líder que va a quedar asociado a la paz, porque durante su presidencia hasta hoy hubo 3 guerras con Putin. Georgia,
Sí. Siria y Ucrania, ¿cierto? Chechenia. Y Chechenia, dentro de Eran cuatro. cuatro guerras. No, pero Chechenia. Por ahí contamos más si Claro. nos ponemos a analizar. Sí, sí. Pero estas tres no lo dejan parado desde el punto de vista de un pacifista, no diría de un pacifista, porque el pacifismo prácticamente no existe, un pacífico. Con esto termino. Montes deja en claro que es un líder, y esto ayuda a entender la deconstrucción, que es el líder que menos conviene a Occidente en relación con los propósitos eventuales de Occidente para con Rusia. Propósitos que, como decía el analista George Arbatov en la década del 90, tratar de que Rusia se convierta en una mera fábrica de materias primas para el occidente tecnológico e industrial. Con esto, con Putin no va a pasar esto, puesto que es un dirigente que garantiza la defensa de los intereses nacionales en clave rusa. Y termino diciendo que no hay, es importante el libro porque nos permite ver desde otro lugar la guerra en Ucrania, a Putin, puesto que, por ejemplo, se escucha mucho que después de Ucrania va a venir Polonia, después de Polonia van a venir los estados bálticos, una especie de otra vez de regreso al revisionismo geopolítico o a la inseguridad territorial de Rusia. Los documentos principales de la Federación Rusa, esto es el concepto de la política exterior, el último es de 2023, la doctrina militar y la concepción de seguridad nacional, no hablan de ningún tipo de expansión. Solamente casi en todos aparece la cuestión relativa con el extranjero cercano o próximo, ¿no? Allí sí hay como una especie de doctrina Monroe a la rusa, ¿no es cierto? Y que sirve para explicar también la situación de conflicto, de no guerra, por no decir de confrontación, entre Rusia y la OTAN. De manera que este es un libro totalmente recomendable para entender un líder que piensa ante todo en Rusia. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante, sobre todo por todas las derivaciones históricas que nos has aportado. Yo quería hacer algunos pequeños comentarios sobre el libro. Me llamó mucho la atención la caracterización que hace Marcelo sobre Rusia como una civilización, es decir, según los criterios de Samuel Huntington, ¿no? Es decir, que es un ente aparte, digamos, de la civilización occidental o de la civilización china, asiática o lo que fuera, y como una estructura completamente distinta, aparte, y con conceptos Marcelo dice, Putin es el líder que Rusia quiere, es el líder que Rusia necesita por sus características como pueblo. Y hay unas cifras que él da, porque además de decir que Putin llegó en el momento justo, creo, algo así, ¿no? Que hay que estar en el momento exacto y en el lugar que corresponda para surgir, lo que contaba Alberto sobre cómo fue la decisión de Yeltsin sobre quién sería su sucesor, pero Marcelo va más allá, él dice, es porque el pueblo necesita en ese momento un líder que refleje sus particularidades, digamos, su idiosincrasia, que sea como son los rusos, ¿no? En otras palabras. Y entonces esto es llamativo porque no se da en todos los países esta conjunción de pueblo y líder, pueblo y gobernante, ¿no? Y hay, cuando nosotros todos calificamos al gobierno ruso como autocrático, y yo lo califico absolutamente como autocrático, es impresionante también ver las cifras que da Marcelo en el libro sobre hechas
encuestas entre en la población, cuál es, y les voy a dar los números porque son muy llamativos, de cómo califica, digamos, la adhesión del pueblo a los criterios democráticos, ¿no? Y él dice que sobre 2.000 rusos interrogados en todo el territorio, solo el 33% de ellos consideraban a la democracia como preferible a cualquier otra forma de gobierno. El 38% sentía que bajo ciertas circunstancias se justificaría alguna forma autoritaria de gobiernos, mientras que el 29% afirmaba no importarle el tipo de régimen político, sea autoritario o democrático. Un 79% justificaba que el Poder Ejecutivo pueda suspender la Duma, o sea, el Congreso ruso, y gobernar por decreto. Y el 92% de los rusos declaraba no participar en ningún partido político. Esto no solo es, digamos, en cierta medida se podría decir hasta una indiferencia política del pueblo, de no participar en partidos políticos y dejar tener un líder fuerte que los conduzca, pero también tiene que ver, a mi juicio, con no solo con la idiosincrasia del pueblo, sino también con la característica del gobierno. Es decir, hoy no hay prensa libre en Rusia. Los medios han sido cerrados o expulsados, inclusive uno que menciona la radio ECO, ECO de Moscú, que Marcelo menciona como un medio de oposición o independiente, en el 22 se fue cerrado y se tuvo que ir y están exilados. Memorial, que era la asociación defensora de derechos humanos en Rusia y ganadora del Premio Nobel de la Paz, también tuvo que irse. Entonces, y hoy en día, el que habla a favor de la guerra puede ir hasta 15 años preso. Mínimo, hay una ley que indica que el que habla en contra de la operación militar, que es la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, puede ir preso. Y hay muchos presos. Entonces, yo creo que es una conjunción de o poco interés de participación del pueblo, tal vez, una característica, una idiosincrasia del pueblo ruso de no involucrarse mucho en la política, tal vez, pero que tiene que ver también con una estructura autocrática de gobierno que no permite una mayor participación. No hay libertad política para que haya partidos independientes que puedan ganarle a un 90 y tanto % que sale en las elecciones. Democracia, para mí, lo digo siempre, no son solo las elecciones, sino otro conjunto de circunstancias y de requisitos que hacen un régimen democrático en realidad. Aunque obviamente, y como decía el comunicado conjunto del presidente Putin y Xi Jinping del 4 de febrero de 2022, cada pueblo decide la democracia que le viene bien. Si no hay un patrón democrático universal. ¿Sí? Y esto porque son dos regímenes que tienen una cosmovisión democrática distinta a la democracia occidental con valores liberales como la conocemos nosotros, como la tenemos acá, o en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en Israel, etc. Entonces, fue un mal ejemplo. Bueno, Sí. Pero es una concepción diferente. Es decir, en ese mismo texto, un largo comunicado, yo les recomiendo lectura porque verdaderamente es definitorio de los rasgos de todo gobierno,
hablan en contra de las revoluciones de colores, pues, que para ellos es inaceptable que haya revoluciones de colores contra el régimen instaurado. Entonces, las revoluciones árabes, las revoluciones de las rosas en Georgia, o la revolución naranja del 2004 en Ucrania, o Maidán, que los ucranianos llaman la revolución de la dignidad en el 2014. Es decir, son para ellos inaceptables en un marco de gobierno de un régimen como el que tienen. Bueno, lo que me gustó mucho es también lo que decía de las corrientes internas que Alberto comentó, que queda muy clara la definición, probablemente haya más, pero estas son las tres más salientes, digamos, del nacionalismo, del liberalismo, el eurasianismo y el nacionalismo conservador, que yo creo que en el caso de Putin llega a un extremo de deformar la historia para acomodarla a un objetivo político imperialista. Con lo que yo no disiento, y con esto termino, porque no era mi papel el de comentar, sino simplemente el de acompañar, con lo que sí disiento es con las expresiones, con las consideraciones de la parte final del libro sobre la relación de Rusia con Ucrania. Es decir, es muy compleja esa relación, es muy antigua, tiene siglos, y ahora no vamos a hacer una clase de historia porque no corresponde, pero, pero no, me parece que es mucho más complejo que lo que está reflejado acá. Y sí, yo creo que es una guerra, no es una operación militar especial, es una guerra, invasión a gran escala que provocó una guerra. Y va a tener una consecuencia, la está teniendo, porque yo creo que ha abierto una caja de Pandora a nivel internacional, y hay otros líderes que se han animado a hacer cosas porque han visto que no había un parate, sobre todo después del 2014, cuando se anexó ilegalmente Crimea y no pasó nada. Y hubo una guerra en Georgia de pocos días, pero la hubo entre Georgia y Rusia y no pasó nada. Entonces, esto es una bola de nieve, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos discutir. Marcelo conoce perfectamente lo que yo pienso sobre este tema, así que a él no hace falta que se lo cuente. Pero creo sí que hay que tener en cuenta en esta consideración de este líder político, que es un líder muy especial y que hoy está impedido de viajar libremente por el mundo porque pesa sobre él un pedido de captura del Tribunal Penal Internacional por un crimen que es imperdonable, que es el secuestro de miles y miles de chicos ucranianos. Eso es absolutamente comprobado por todos lados, organismos internacionales, gobiernos, es decir, hay gobiernos que han intentado mediar para devolver los chicos, algunos de ellos han podido rescatar, pero este es un crimen que va a tener también un efecto que creo que es marcado de alejar a estos chicos de la cultura y del pueblo ucraniano. Y entonces es un delito a futuro, inclusive. Este es tal vez lo que a mí me queda de la reflexión sobre este líder, que si bien tiene esta voluntad de recuperar el poder de Rusia, de recuperar la figura de Rusia como un poder, un país importante, un país rico, un país que se impone en el mundo, pero creo que excede muchos límites y cae en lo que es esto una tragedia hoy, ¿no? Bueno,
Tenemos tiempo para unas preguntas, comentarios. Yo agradezco los comentarios. Bueno, Por favor, Marcelo, Roberto, primero. eh, Marcelo va a hacer un comentario no, muy reaccionando breve. a nuestros comentarios. Sí, pero no, para nada, porque Y- la verdad que, bueno, ¿qué más puedo decir? Digamos, no. Y ni aportes nada más respecto a este tema de las diagonales, aparte de Alberto. Sí, yo soy una persona que uso mucho diagonal, debo haber sido win derecho o win izquierdo, o sea, en fútbol. Sí, efectivamente. Mi mujer me dice que soy inclasificable. Bueno, puede ser. Porque soy muy inquieto y muy insatisfecho justamente con las verdades reveladas, salvo en el plano religioso, por supuesto, pero en el plano político, en el plano humano, no estoy conforme ni siquiera con propias creencias en un determinado momento, digamos, siempre las someto a juicio crítico. Entonces, y creo que no hay blancos o negros, digamos, ¿no? Está lleno de matices, la realidad social, política y demás. Y eso también atraviesa, por supuesto, personalidades de corte político que pretenden gobernar sociedades complejas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, eso, me gustó, Alberto, ese comentario que hiciste, la verdad, nunca me lo habían hecho, me parece súper adecuado. Y respecto a la importancia de la década del 90, bueno, después si quieren, en las preguntas, pero sí, fue un momento catastrófico, entre comillas. Yo tenía la tesis de maestría que yo hice, que la publicaron en Córdoba, en realidad hablaba sobre la cuádruple transición que vivió Rusia, que vivieron casi todos los países de Europa del Este, cuádruple transición política, económica, de política exterior y de política interna respecto a pasar de un régimen centralista a un régimen federal, ¿no? En el caso de Rusia. Lo mismo vivieron los polacos, lo mismo lo vivieron los checos, los eslovacos, los búlgaros, todos bueno, los centroasiáticos, por supuesto, con el aditamento que en Rusia esa cuádruple transición, bueno, la hizo un Estado que prácticamente toda su historia fue un imperio. No es lo mismo hacerla en Ucrania, no es lo mismo hacerla en Georgia, no es lo mismo, sin menoscabar, ¿no es cierto? Pero hay dos países en este mundo que son Turquía y Rusia. Bueno, mañana nos vamos a tener acá en el CARI ahora de Azerbaiyán, que tiene un vínculo con Turquía histórico, que prácticamente toda su historia han sido imperios. Entonces, pongámonos por un momento en la cabeza de esos pueblos cómo se vive ahora la historicidad desde otro ángulo, ya no siendo imperio, ¿no? Turquía lo está intentando ya desde hace bastante tiempo, casi un siglo le ha llevado, convertirse en un estado como el que vi en el 2022, de paso a Rusia, porque hay que pasar por Turquía para ir a Rusia hoy, si queremos ir desde acá, un estado normal, digamos, ¿no? Estado normal, no imperial. Aún así, bueno, esta es de las críticas que hace Lila a Putin, también hay críticas bastante similares a Erdogan, ¿no? Entonces, bueno, para ellos es muy difícil atravesar, o ha sido muy difícil atravesar esa transición. Para los rusos, imagínense, los rusos no llevan en un siglo prácticamente viviendo como Estado multinacional. Llevan apenas 33 años. Están aprendiendo, no sabemos cómo va a terminar la historia, pero bueno, de ese libro que fue sobre la transición, ahí yo empecé a cambiar mi mirada sobre Rusia, digamos, ¿no? Es decir, entré como un joven maestrando que sabía el idioma y demás, pero que bueno, había siempre mirado a Rusia desde una óptica más occidental, más liberal, y termino en esto, digamos, que es, sin ser por supuesto eurazianista, pero es una mirada que tiende a identificarse más con ese nacionalismo patriótico ruso sin ser ruso, porque básicamente a mí me interesa ser argentino y la problemática argentina. Y evaluando este tema, la importancia de la década del 90,
le dediqué mucha relevancia a la década del 90 en este libro, pensando como argentino, porque como ustedes saben, en el momento, no voy a opinar de lo que pasó hoy con el Congreso y el presupuesto universitario, ni nada por el estilo. Imagínense, tengo mi corazón con las universidades públicas, pero es cierto que todavía en Argentina se debate, todavía hoy, digamos, sobre la famosa década del 90, cómo nos impactó a nosotros. Imagínense lo que es eso para un ruso, digamos, planteando la envergadura, el tamaño, la historia milenaria y demás, de un ruso respecto a lo que significó, como dijo Alberto, esa famosa década del 90. Entonces, le dediqué mucho espacio en este libro a esa década del 90 para explicar a Putin, pero me vino al pelo también para, de alguna forma, que ustedes cuando lean este libro, como argentinos, ya no como admiradores o críticos de Rusia, ponerse a pensar sobre esa década. Por supuesto, hay diferencias entre la década del 90 vivida por Rusia y la vivida por Argentina, pero también alguna afinidad, ¿no? Digamos, para adelantarles mi opinión, tal vez el experimento de Rusia se hizo como todo lo que se hace en Rusia, digamos, ¿no? A sangre fría y sin anestesia. En Argentina hubo, mal que mal, bastante anestesia, y aún así, para nosotros fue una década importante que tiene sus eh, aplaudidores y sus hipercríticos. Y respecto a los comentarios de Lila, bueno, nada que agregar. Gracias, Lila, por la cuestión de las corrientes identitarias, porque es mi debilidad académica, digamos. Me he dedicado. Ahora entiendo que soy un poco más célebre en academia.edu, sobre todo por estos trabajos vinculados con las tres corrientes identitarias en Rusia, que también, bueno, a mí me fascinan. Bueno, se acaba de ir Marcos Novaro, que es sociólogo, pero bueno, tal vez hubiera sido interesante intercambiar con él sobre este tema, pero en Argentina, bueno, lo ha hecho Federico Merck a esto, cómo las corrientes identitarias en Argentina tienen alguna relación con la política exterior. Es muy interesante eso, hizo un trabajo comparativo con Brasil, esto a título informativo. Yo bueno, tuve a Federico como profesor. Federico pasó por el CARI hace ya algunos años, y bueno, yo lo considero un teórico de las relaciones internacionales en Argentina de lujo. Así que ese tema de las corrientes identitarias yo les sugiero, ojalá se sigan profundizando, se sigan estudiando, porque me parece que el mundo, y siempre lo digo en mis charlas, el mundo se ha vuelto cada vez menos ideológico y cada vez más identitario, ¿no? Y bueno, la relevancia de las identidades, la verdad, cambia mucho al mundo político. Cuidado con esto, porque se va haciendo se van forjando unas sociedades cada vez más complejas, cada vez más difíciles de entender, porque están en juego muchas cuestiones, sobre todo las identidades, ¿no? Ojalá fuera un mundo más ideológico, en eso soy nostálgico de los años 80, un mundo más ideológico donde la discusión pasaba por capitalismo, democracia versus socialismo, totalitarismo. Me parece que este mundo va por otro lado. Bueno, y de la guerra, bueno, pues si quieren charlamos, pero bueno, sí. En parte coincido con Lila, es decir, yo tampoco soy pro-belicista ni nada que se le parezca. No voy a justificar la decisión de Putin. En el viaje del 2022 hablé con gente relativamente allegada al poder. Es difícil hablar con gente allegada al poder vinculado al Kremlin. Y ellos también estaban sorprendidos respecto a cómo se tomó esa decisión, ¿no? Es decir, la verdad que, y bueno, la sociedad está dividida. Yo suelo ver videos nocturnos en YouTube sobre encuestas así callejeras que se hacen sobre todo a la gente joven que ha vivido nada más que con Putin, historia política rusa. Y bueno, sorprende mucho la oposición de la gente. Bueno, muchos de los jóvenes los ven también acá en Palermo, ¿no? Las parejas jóvenes con hijos, muchos han emigrado incluso acá a Argentina. Y bueno, el tema es, bueno, si Putin hizo bien o hizo mal, si Putin tomó la decisión tardíamente, fíjense lo que estoy diciendo, tardíamente, o
sí, Putin fue un pusilánime, digamos. Y bueno, como dice Solovyov, que es un presentador televisivo que tiene el prime time a la noche en televisión rusa, no debiera acabar con el mundo europeo, con Ucrania, con una bomba atómica, digamos, ¿no? Este, lo cual les revela que hay una, como dijo Lila, hay una parte de la sociedad rusa que quiere ir más a fondo todavía. Ojalá que no, por supuesto, pero bueno, es así, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esos mini comentarios nada más para dejarles espacio a ustedes para las preguntas, pero seguramente debe haber muchas dudas, consultas y críticas también. Gracias, Marcelo. Sí, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Rodríguez, soy magíster en Defensa Nacional. Tuve 25 años en Washington estudiando conflictos bélicos. Mi pregunta es la siguiente. Tengo 2 años recién en Argentina, así que todavía no estoy muy compenetrada de la situación nuestra. Pero usted dijo que había escrito un libro de una manera fácil para para que lo pudieran comprender todos. Entonces, tengo 2 preguntas que van concatenadas. Una es, ¿a qué público exactamente usted le está dirigiendo este libro? Porque no creo que sea un libro de fácil comprensión, por más que la literatura esté fácil. Y la segunda es, ¿qué porcentaje en Latinoamérica, pero específicamente en Argentina, es el favoritismo a Putin o en contra de Putin? Por lo siguiente, me da la impresión, por lo que he podido preguntar, que hay mucha gente que está a favor de Putin porque están en contra del régimen americano. O viceversa, ¿verdad? Entonces, sobre todo en esta época de Joe Biden. Entonces, ¿cuál es su visión en relación a qué público va dirigido y qué público puede comprenderlo? ¿Y cuál es la estadística, si usted tiene, aunque sea una idea, de la sociedad argentina en este momento, tendida también a Latinoamérica, sobre todo por la falta de conocimiento en sí del problema que existe en Ucrania, o en Rusia, o en Europa? Bueno, sí, fue un intento el mío, ¿no? Fue un intento de bajar un trabajo académico mayoritariamente a un libro. Soy un gran lector y entiendo que un libro a nosotros los académicos nos cuesta traducirlo al gran público, entre comillas. Entonces el objetivo, si a uno le interesa vender este libro, es, corregirá Fabián o no, es que lo lea la mayor cantidad de gente, porque yo además llego a una etapa de mi vida donde ya me han leído los académicos. Entonces, digamos, ya no tengo, digamos, el objetivo en mi vida ya no es que me lean los colegas o los que saben de estos temas. Ya he dado conferencias en Europa, en fin. No me interesa demasiado más ese público. Sí me interesa porque también soy audiencia. Entonces, respecto a la segunda parte de tu pregunta, yo también escucho las barbaridades que se dicen en los medios de comunicación argentinos. Acá sí voy a ser, bueno, como algunos me conocen, filósofo. Y yo escucho, por ejemplo, todos los días de Marcelo Longobardi, desde hace muchos años. Y bueno, el otro día, lo que acaba de decir Lila respecto a los bebés y demás, puede tener algún tipo de razonabilidad, pero el caso de Longobardi ha llegado a decir que Putin promociona el matrimonio joven en Rusia porque, bueno, hay una cuestión de supremacía étnica oculta. Bueno, una gran barbaridad, citando un analista, una periodista norteamericana que escribió hace poco en un medio norteamericano. O sea, ya es, bueno, otra cosa, ya lo está comparando con Hitler, ¿no es cierto? En fin, uno puede criticarlo, denostarlo y demás, pero ya hay ciertas líneas rojas que no. Y bueno, Longobardi es un ejemplo más, no es el único.
Entonces, ahí hay toda una preocupación mía porque la gente, por lo menos, no que defienda a Putin, pero sí que entienda, primero, cómo es el mundo, que soy profesor de política internacional, entonces, más o menos, lo que suelo decir en entrevistas, este mundo es muy diferente al del 91 y muy diferente al del 45, muy diferente. Nos guste o no nos guste China, nos guste o no nos guste el mundo eurasiático y demás. A mí me preocupa porque justamente tuve una formación pro-occidentalista. Entonces me preocupa cuando Occidente comete los errores que comete. Me preocupa verla a Estados Unidos como la estoy viendo, decadente, preocupada por un huracán, como si fuera un país del tercer mundo, en fin, gobernada por un personaje decrépito, con una vicepresidenta que no sabe, es una gran interrogante, en fin, es decir, soy muy crítico de Occidente. Muy crítico, y lo que dijo Alberto respecto a la crisis de liderazgo es una crisis básicamente de Occidente. Estoy muy preocupado porque yo comparto los valores que acaba de denunciar Lila. O sea, ¿quién no podría, en este ámbito, en un ámbito diplomático, quién no podría compartir la vigencia de los derechos humanos, la paz, etcétera, etcétera? Pero bueno, no es el Occidente. Tenemos el comparable al de Reagan, al de Thatcher, al de Chirac, al de Kohl, etcétera, etcétera. No es este. Y está equivocado. Y no lo digo yo, lo dice Kissinger, lo dice Huntington, que le recomienda a Occidente que actúe de forma madura antes de morir, y que no se lance a la ofensiva contra este mundo que se nos viene, porque se va a equivocar y lo único que va a hacer es arrastrar a ese mundo que se nos viene a lo opuesto. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Digamos, cuando Israel se obstina en una postura que ni siquiera tiene consenso dentro de la sociedad israelí, bueno, está haciendo todo lo diametralmente opuesto a lo que muchos analistas occidentales incluso le han planteado. Y esto no es culpa de Xi Jinping ni de Putin. Xi Jinping y Putin lo único que hacen es aprovechar estas debilidades occidentales. Entonces, vuelvo al pueblo argentino. Y bueno, el pueblo argentino tiene que madurar de una vez por todas, tiene que informarse cómo está el mundo, cómo es el mundo, tiene que tener periodistas serios que no le vendan pescado podrido, digamos, entre buenos y malos. Este no es un mundo donde hay demócratas y dictadores, es un mundo mucho más complejo que eso. Y bueno, Argentina también tiene que tomar una postura política en materia de política exterior que sea acorde a esa comprensión. Y digamos, esta es la tarea que yo me propuse con este libro, que la gente, que se venda en la mayor cantidad posible de audiencia y, por supuesto, bueno, que llegue a los medios, que los medios me pregunten, porque en general lo que digo llama la atención. Y llama la atención lo paradójico es que no hay grieta, o sea, mejor dicho, la grieta artificial que se ha generado en la sociedad argentina entre kirchnerismo, pro-Putin, y occidentalismo anti-Putin. Bueno, cuando me escuchan, los dos sectores quedan un poco descolocados, porque dicen, pero al final este tipo, ¿qué nos quiere decir? Y bueno, el problema no lo tengo yo, lo tiene la sociedad argentina, que es la más antinorteamericana, te digo, lo cité a Merkel recién. Merkel y Gino Pauseli, que estuvo acá trabajando en el CAI hace unos años, ahora está en Estados Unidos estudiando, chico muy capaz, hicieron una encuesta sobre el sentimiento antinorteamericano en Latinoamérica. ¿Sabés qué da esa encuesta? Que el pueblo más antinorteamericano de la región no es Cuba, no es Chile, no es Venezuela, no es Ecuador, no es Colombia, es Argentina. Ahora, ¿sabés qué pasa? Que acá tenemos un problema de diván terrible. Cuando le preguntan al argentino, ¿a dónde se iría usted a vivir si, o dónde le hubiera gustado nacer si no hubiera nacido en Argentina? ¿Sabés qué responden? España, Estados Unidos. Entonces, a ver. Entonces la Bueno, encuesta no está muy bien hecha. bueno, qué sé yo, no sé.
Hay un problemita en la encuesta, me parece. Pero bueno, Gracias, Marcelo. Gracias. Bueno, si esto es para que el gran público conozca la verdad, entonces esto me va a obligar a mí a escribir otro sobre pues, esa- sobre la verdad de la relación con Ucrania y la guerra. Bueno, había pedido acá la palabra el señor y después, no, primero él, sí, después usted y después acá. Sí. Buenas tardes, Guillermo Tambori, un gusto, doctor. Dos consultas muy breves. Primero, ¿cómo ha sido su juicio en la formación en la vida personal de Putin, de esa personalidad, valga la redundancia, fría, como bien se recordó acá, puesto de manifiesto en el episodio del submarino, o que lo llevó a decir cuando se recuperó la escuela en Beslan, con tantos niños muertos, fue una operación exitosa? Y la segunda consulta o pedido es una reflexión sobre la figura de Medvedev. Yo la única vez que tuve el placer de visitar Rusia fue durante la presidencia de Medvedev, que se lo veía como un delfín. ¿Está en la mente, a su entender, de Putin un sucesor? ¿Sigue siendo Medvedev? Sí, muchas gracias. bueno, gracias. Empiezo por la segunda, ¿no? Medvedev fue un intento de delfín muy breve, pero bueno, llegó en un momento muy inoportuno porque le tocó afrontar el conflicto de Georgia, donde claramente hubo desavenencias, miradas distintas entre ambos. Putin era el primer ministro en ese momento, y las expectativas que él tenía respecto a Medvedev tienen relación sobre todo con esto de la modernización que planteaba Alberto. Fue el primer intento de modernización dentro de la era Putin. De modernización hablo tecnológica, bueno, industrial y demás, porque Rusia en muchos aspectos sigue siendo una sociedad, no voy a decir preindustrial, industrial, pero de la década del 40, década del 50, ¿no? Frente a Alemania no tiene nada que hacer, digamos, ¿no? Pero bueno, es un proceso que los mismos rusos darán cuando puedan. Lo cierto es que había ese tipo de expectativas. Bueno, insisto, esto de Georgia creo que lo lastima mucho a Medvedev porque se ve obligado a tener un discurso que al principio era friendly con Occidente y demás, y termina siendo un presidente que va a quedar en la historia como el que lleva adelante la guerra de los 5 días. Y a partir de allí se resintió la relación, porque además hubo desavenencias con el comando militar, es decir, esa guerra duró 5 días, pero expuso grandes errores estratégicos del alto mando ruso. En fin, no fue tampoco un buen piloto de torneo. Amén de que, bueno, le tocó también relativamente coincidir con el primer periodo de Obama, donde había una especie de intento de reseteo de la relación con Estados Unidos, bueno, o de Estados Unidos con Rusia, y eso también fracasó. Bueno, hay una serie de circunstancias, lamentablemente, no ayudaron a que Medvedev fuera bien recordado, y de hecho, Putin nunca más volvió, o sea, si bien está dentro del esquema de poder y demás, en el Consejo de Seguridad Nacional, lo tienen para tuitear defenestraciones de Occidente, digamos, lo cual también suena muy contrastante con, bueno, este personaje más identificado con el sector más liberal, la corriente identitaria más liberal, modernizadora, resulta que termina hablando casi como un eurasianista. Entonces, no. Bueno, no hay sucesor por ahora. O sea, no hay sucesor, sí hay sucesor, pero digo, Putin no veo que encuentre el sucesor. No veo, puede ser una mujer, cuidado. Pero no veo que esté muy decidido. Siempre sonó con mucha fuerza Sergei Shoigu, pero vos sabés cómo terminó Shoigu, su historia, hace relativamente pocos meses, a partir del conflicto con el grupo Wagner y el amigo Prigozhin, ¿no? Que no sabemos realmente. Yo siempre lo digo, y esto es personal,
Para mí Prigozhin no está muerto, Anda para por mí ahí. Prigozhin está en el Caribe con una un muy buen emolumento, un muy buen premio, digamos, por su labor en África con el grupo Wagner y por su labor en Ucrania, punto. Bueno, formas también de, de resolver los conflictos en Rusia, ¿no? Sobre todo con Putin, si vos has sido un cocinero leal y demás, y te has cuidado lo que comía y lo que no comía. Bueno, y respecto a la primera parte de la pregunta, que tenía que ver, ahora, ¿Cómo se fue moldeando esa la personalidad fría. Bueno, yo creo que esto es hipotético, ¿no? En el fondo, yo creo que es un tipo relativamente sensible, pero que oculta muy bien sus preferencias y demás. Porque bueno, es un personaje al servicio del Estado, digamos, él ha sacrificado familia, matrimonio y demás, en las hijas que están en algún lugar tal vez de Europa, no sabemos, son profesionales de alto vuelo. Su esposa, que era ex azafata de Aeroflot, que nació en Kaliningrado justamente. Bueno, sacrificó todo por esa. Es una especie, yo me gusta parangonarlo, no lo hice en el libro, pero hay un personaje en la historia occidental que me parece que ustedes me entenderán, que es mujer, no es hombre, que es Isabel I de Inglaterra, ¿no? Sacrificó su vida personal por su deber de estadista. Eh, Dando todas las instancias, puede haber cultural y demás, personalidad, por supuesto. Pero ese compromiso yo lo creo, eso obviamente obliga frente a los ojos de un pueblo como el ruso, y bueno, semi-ocultar los sentimientos, las expresiones, si bien Putin es muy expresivo, no sé si lo han visto en todas sus facetas, la deportiva, la aeronáutica, qué sé yo. ¿Eh? Tocando el piano, es un tipo bastante expresivo, relativamente carismático, cuando él quiere, cuando está con una presentadora de televisión norteamericana, joven, rubia, etcétera, etcétera, bueno, cuando está con el oso panda, bueno, el perro con Angela Merkel, en fin, sirviéndole el agua mineral a Cristina Kirchner, bueno, con Obama en un té que realmente es terrible ese té con Obama y los funcionarios norteamericanos, gélido, pero bueno, creo que es gélido cuando él quiere ser gélido, digamos. Esto es lo que quiero decir. Y respecto a qué influyó, y bueno, a ver, un dato muy importante es el judo. El judo, lo que decía su profesor de judo cuando era chico, que él tenía una mirada que desnudaba prácticamente y de alguna forma lo que dijo Bush hijo, ¿se acuerdan? En Ljubljana, en la cumbre de Ljubljana, en Eslovenia, cuando dijo que había leído los ojos, había visto los ojos de Putin, había visto su corazón de alguna forma, bueno. Entonces, no es fácil, digo, es gélido, pero sabe cómo ocultarlo. Creo que el judo lo ayuda porque él es enjuto, es relativamente bajo y se tiene que defender frente a moles, ¿no? Entonces lo hace usando atributos que no son precisamente los físicos. Tiene que usar la vista, yo no entiendo nada de judo, pero he leído algo y creo que va por ahí, por donde dice el profe de él. Y el otro profe de Putin es la KGB. Pero no para asesinar o envenenar, todo eso bueno, ya lo conocemos, porque él era un simple empleado administrativo, entre comillas, aparentemente, por las historias que he leído, por las biografías que he leído, sobre todo en un alemán, que es la preferida de él, pero básicamente por la cuestión de la meritocracia y la lealtad. Por ahí vienen las influencias. Es un tipo que no es nada ideologizado, de hecho hay críticas muy fuertes al socialismo real, a cómo lo dejaron solo en Dresden frente a una turba que venía a quemar los papeles del Stasi, y él tuvo que salir a luchar contra esa turba a punta de pistola, amenazándolos porque ninguno de los empleados de él se atrevía a salir a la calle porque lo iban a destruir. Y bueno, él sale, tipo creo bastante valiente, por ciertos indicadores
plantean. Y bueno, la cuestión de la lealtad de él es no al sistema soviético, no a Gorbachev, sino a la KGB, a la organización a la que entra sin cuña, sin influencias de ningún tipo. Si bien su abuelo había sido cocinero de Stalin y demás, él cree en ese examen de ingreso que él hizo como un simple abogado de San Petersburgo y es muy leal. No sé si han visto imágenes de él entregándole un ramo de flores. Bueno, los rusos y las rusas entregan ramos de flores todos los días, a toda hora, digamos. Hay una florería en cada esquina en Rusia, pero son muy emocionales, muy sentimentales. En fin, y él le regala un ramo de flores a un viejo camarada de él, 90 años, que había sido jefe de él, y ese valor de la lealtad es muy valorado por él. Y llevado al extremo, y ahí cierro el razonamiento, significa que si vos tenés que entregar a tu hijo y tenés que verlo muerto en el mar Báltico, en el mar Barents, lo tenés que hacer por amor a tu patria. Porque hay valores que son supremos y bueno, sí, tenés que Gracias. tolerar un sacrificio, lo debes hacer. Gracias, Marcelo. Estamos recontrapasados de hora, muy tarde se ha hecho, así que tiene la palabra. Por eso, les pido por favor brevísimamente, usted, son las dos últimas preguntas, y Marcelo, telegráfico, porque tenemos que ser están los empleados ya que se quieren ir. Sí. Permiso. Hola, doctor. Buenas tardes, soy Daniel Urquiza y mi pregunta era muy sencilla, sencilla pero clara. La actual situación de las relaciones de Argentina con Rusia. En medio de la pregunta, pues tengo una agudeza que me surgió de la duda acá del amigo preopinante, y es que las autocracias y los autócratas no buscan delfines. Los delfines solo son un problema y, como bien dijo, eliminan el problema hasta que se le acaba, incluyendo cuando se le acaba la vida política. Esto no creo que haya muchos delfines en la mina de Putin. Y si prevé sacrificar a la familia, al presunto delfín, es un detalle. Es muy gracioso. Bien, sí, bueno. La relación es largo, pero bueno. No, bueno, Bien. la relación, el mejor momento de la relación argentino-rusa fue cuando existía la Unión Soviética. Cuando existía. Cuando existía la Unión Soviética, ¿no? El famoso embargo cerealero, ¿se acuerdan? El bloqueo de las Olimpiadas de Moscú, 1980. Cuando la sociedad rural influyó a Martínez de Oz para que aprovechara, vieron cómo son los argentinos, o sea, aprovechamos la oportunidad de venderle granos a los soviéticos, y hasta el día de hoy los rusos, bueno, que han vivido ese momento, lo agradecen. Y el otro bueno, si uno ve el volumen comercial exterior de Argentina y la Unión Soviética, ese fue el gran pináculo. Después vino en descenso. Y un segundo gran momento que fue en la década del 90, y Yeltsin, son recordados los cordobeses en Rusia, con Aceitera General Dehesa, que les vendía aceite para la mesa, para el consumo humano. Bueno, ese fue el único, en un momento, como escribió Alberto, crítico para la economía rusa, los primeros años 90 sobre todo. Así que nunca más, porque por más simpatía que le tenga el kirchnerismo a Putin, o alguna parte del kirchnerismo, tampoco todo el kirchnerismo, la verdad que el comercio pasa por otro lado, digamos, ¿no? Hay necesidad geopolítica o, no sé, movimiento empresario importante. Y bueno, Rusia no tiene esa envergadura lamentablemente para Argentina, y tampoco aprovechó Argentina en momentos donde también gobernó el kirchnerismo, sobre todo el gobierno de Alberto Fernández, ¿se acuerdan? La puerta abierta para América Latina y demás. Todo eso se cayó cuando ocurrió la operación militar, pero tampoco se estaba dando entre el Euromaidán y el gobierno de Alberto, porque Argentina no aprovechó la ventana de oportunidad que suponía el bloqueo comercial
y las sanciones que ya habían empezado por parte de Europa a Rusia para frutas, verduras y demás, ¿no? Jamás hicimos lo que hizo Ecuador o México, que salieron a vender desesperados al mercado ruso porque saben que es un factor interesante. Gracias, doctor. Las turbinas de Alto Grande son soviéticas. Bien, sí, Soviéticas, Soviética. no rusas. soviética. Venían de Sí, Ucrania. sí, sí. Y desde septiembre del 73 En Ucrania. Ucraniano. Sí, Sí, sí. sí. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Areco, presidente del holding. Hola, soy Carlos Areco, presidente del holding Areco Ingeniería, y dentro de las áreas tenemos un área de defensa, donde obviamente tenemos óptica en cómo se mueve el mundo en esas cosas. Trataré de ser breve. Cuando uno mira historia, no puede ver qué pasó en 5, 10 o 15 años. Es como que nos retiramos del mostrador, miramos de lejos y veo que una Unión Soviética fuertísima, intocable en su política, no se movió un milímetro a cada costado, y creo que Gorbachev es un quiebre en eso. Y llama la atención que nombra a Nequeten como un representante para atender los países de Latinoamérica. Viene a Argentina, estuvo en persona aquí y trata de contactarse con el sector. Yo soy del sector empresario, no social, pero toma contactos, que sorprende, ¿no? El acercamiento y ponerse a disposición de todo lo que pueda hacer negocios con la Rusia de Gorbachev. Eso por una parte. Ahora que vemos un Putin que aparentemente, yo no soy un técnico político para interpretarlo, pero lo veo como una persona que está en el poder, no sabe continuar del poder, ni qué le pasaría a él si deja el poder. Por eso es un desenlace. La guerra le viene muy bien, porque unifica siempre. Una guerra genera, sea justa o injusta, un nacionalismo especial, que es lo que hoy le da protesta. La pregunta, ¿qué futuro le ven a Putin? Yo, a ver, he sido muy crítico de esta opción. Putin, ¿qué es? ¿Un táctico o un estratega? Yo lo veo un táctico. Siempre lo he visto un táctico. Siempre lo he visto reaccionando frente a situaciones, nunca teniendo una mirada de largo plazo, sí de corto. Quiero recuperar Rusia, quiero recuperar el protagonismo. A veces va a tientas. A veces va a tientas, ha ido a tientas, ha dudado más de una vez, situaciones puntuales. Y si lo tuviéramos acá en esta mesa, probablemente él diría, bueno, ¿y qué querés? ¿Cómo me juzgás de otra forma? Si todo lo que a mí me enseñaron durante 70 años se cayó a pedazos. Yo no puedo planificar nada, ni puedo ser un súper gran estratega, que son las cualidades que Alberto y yo y Lila seguramente también le exigiríamos un líder hoy. ¿Cómo no arreglar este mundo? Si además yo tampoco, diría Putin, estoy haciendo un diálogo tipo soy Roca, ¿no? Feliz Luna. Bueno, digamos, no tengo un partido comunista como tiene Xi Jinping, ¿no? Xi Jinping tiene un colchón ahí que de alguna forma le da cierta estabilidad y él sí puede, no sé, tener su relato histórico, ¿no es cierto? 1949, 2049, vamos a hacer esto con los norteamericanos. Putin no tiene nada atrás, digamos, ¿no? El FSB, sabemos cómo trabaja, cómo actúa. Bueno, es un servicio de inteligencia, punto, nada, no hay mucho más. Digo, lo de la década del 90 es para explicar la orfandad, como dijo Alberto, Rusia estaba al borde de la disgregación, venía otra Chechenia y Rusia desaparecía. Yo creo, Entonces, Marcelo, que bueno, si te parece esta última pregunta, creo que también nos gustaría una reflexión de sí, Alberto por supuesto, sobre esto para cerrar, porque sí. tenemos que aprovecharlo. Bueno, yo diría en relación con su intervención, bueno, recuerdo la frase de Gagol, ¿no? Rusia nunca da respuestas sobre su futuro. Y es verdad, ahora
si Rusia realmente quiere ser un actor estratégico de orden mundial, no solamente un actor de orden mundial, sino estratégico, va a tener que concentrarse en el desarrollo de su segmento tecnológico económico y completarse como gran poder mundial en una potencia mundial. Y para eso tiene que volver un poco, aquí lo adelantó Marcelo, a lo que inició como primer ministro Medvedev. Medvedev tuvo una idea de la Rusia tecnológica con apoyo de Alemania particularmente, y bueno, no se dio, pues vinieron otros acontecimientos, pero yo creo que una vez terminada esta situación de desarreglo mundial que existe, que va a quedar muy mal el mundo, y como dice Marcelo, Putin queda identificado no con la paz, sino con la guerra, Rusia va a tener que abocarse, él y sus sucesores. El sucesor va a tener que salir de esta corriente conservadora nacionalista, porque otra pondría en riesgo a Rusia, a concentrarse en el segmento tecnológico. Por ejemplo, Rusia no puede ser que no tenga microchips. Es insólito que una potencia como Rusia dependa de esos elementos. O depende de los drones iraníes. Claro. Por eso, para mí, Rusia se convierte en potencia si tiene éxito en la asignatura que espera. Lo que pasa es que cuando tiene buen precio el petróleo y el gas, Rusia patea para adelante la asignatura. Y ese ha sido siempre el problema también de la Unión Soviética. Pero tiene que acometer aún con buenos precios de las materias primas, porque si no, va a ser una potencia de orden mundial, pero no estratégica de orden mundial, medio lateralizada. Dependiendo. Claro. Dependiendo. Está fabricando armas día y noche. La cantidad de armas que está fabricando en Rusia es increíble. Bueno, eso fue siempre, porque la economía A de Rusia fue el segmento estratégico militar. Eso funciona. De ahí vino el desastre económico que Claro. tuvieron, Sí, claro. porque pusieron todos los porotos en esa casilla. Es decir, hicieron solo gasto militar y ahí vino el colapso económico de toda la época. Y el nuevo compromiso con los oligarcas es, bueno, ahora que les han sacado a los europeos sus propiedades y demás, vuelvan, pero vuelvan a invertir en la guerra. Bueno, obviamente que No, todos los oligarcas interesados en eso. Excepto obviamente, ¿no? Víctor Butt, que Excepto- está vendiendo armas de nuevo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por el interés, por la participación, por la paciencia, porque se nos hizo largo. Así que, y especiales gracias a Alberto Huschenreuter, a quien mucho admiramos y respetamos y agradecemos que nos haya acompañado hoy acá. Y a Marcelo, desearte suerte con la venta del libro, pero vos ponele abajo, atrás a la nota, el último parte no es verdad. Con eso quedamos. Y Muy bien. Bueno.